buenas tardes de nuevo. Iniciamos ahora lo que es el culto de media semana con la enseñanza: para cualquier situación hay una reacción. Y lo más importante de todo esto es hacernos ver o recordarnos de que cuando nosotros estamos en una situación, siempre hay una reacción. Eso es así. Cualquier cosa, hasta en las cosas graciosas siempre hay una reacción. Si usted molesta a su perrito, el perrito se le va a tirar, ¿verdad? No enojado, pero se le va a tirar. Siempre hay una reacción a cualquier situación que nosotros estemos, ¿verdad? Así que ahora el tema de esta enseñanza es para cualquier situación hay una reacción. Y específicamente vamos a hablar en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 18. Libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 18. Vamos a ver. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta tarde, porque nos permites aprender de tu palabra, Señor, cómo debe de ser nuestras oraciones, nuestro comportamiento, y de reconocer que a cualquier situación nosotros vamos a tener una reacción y podemos reaccionar bien o mal, pero ayúdanos a tomar la mejor decisión en base a tu palabra. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Para cualquier situación hay una reacción. Creo yo que estamos muy claros en eso. Les decíamos de que hasta en las cosas graciosas y hasta en las cosas serias podemos ver de que siempre hay una reacción en base a las situaciones que nosotros estamos viviendo. Pero vamos a aprender cuál puede ser la mejor o una de las mejores decisiones o reacciones que nosotros podamos tener en base a las situaciones que estemos pasando. Por ejemplo, ahorita estamos en una situación un poco complicada en nuestro país y en el mundo. Pero vamos a tener esta situación, va a haber una reacción. Nuestra reacción es ¿cuál? Ser prevenidos, ¿verdad? Cuidarnos un poco más en el aspecto de sanitización, y de esa manera vamos a salir victoriosos y adelante con esto, ¿verdad? Así que de eso se trata. Muy bien. Vamos entonces a lo que es el versículo 13 de nuevo, porque hay dos situaciones. Una es la aflicción y la otra es la parte de alegre o alegría. Y dice el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Muy bien, la aflicción igual más oración. Cuando usted está afligido, por lógica lo conlleva a tener un tiempo más de oración. Miren, seamos realistas. Cuando estamos afligidos, inmediatamente salimos corriendo por donde está Dios. Somos así, somos humanos, o es natural que cuando en la necesidad es cuando más buscamos a Dios. Y aquí viene el punto. Pero siempre cuando nosotros estamos en una situación de aflicción o estamos en una situación difícil, esto nos conlleva un tiempo más de oración, nos acerca más a Dios. Pero al tener ese tiempo de acercamiento a Dios por medio de la oración, el mismo Señor nos muestra por medio de la oración, por medio de la plática que tengamos con Él, nos muestra el propósito o descubrimos el propósito que Dios tiene para nosotros, o nos muestra el por qué estamos en esa situación situación difícil que podemos estar pasando. Entonces descubrimos el propósito de Dios por medio de la oración, pero también al mismo tiempo encontramos la esperanza o la respuesta para poder salir de esa aflicción. ¿Y todo por qué? Por medio de la oración. Por eso es que nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, porque por medio de la oración vamos a encontrar el propósito de esa situación que vivimos y vamos a encontrar la salida, vamos a encontrar la esperanza o la llave para poder salir de la mejor manera posible a esa situación difícil que estamos pasando. En pocas palabras, Dios es fiel. Simple y sencillo, ¿verdad? ¿Entendimos eso? Es un poco complicado, pero es así de bueno los momentos de oración, las pláticas que nosotros tenemos con el Señor. Bien, ahí me disculpa un momentito, pero voy a tener que tomar agua. Bien, yo sigo que voy corriendo ahora, pero es el tiempo. Bien, dice más adelante, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Bien, alegre igual cantar, ¿de acuerdo? Cuando estamos alegres, ¿qué nos motiva?
o a qué nos alienta cuando estamos nosotros alegres? Vamos a ver, dígame a qué le alienta a usted cuando usted está contento. Vamos a ver, ¿qué? ¿A usted le dan ganas de bailar? ¿Le dan ganas de saltar? Anda cantando porque está contento. Y qué bien. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de cantar por gratitud. Debemos de cantarle a Él por gratitud, por su fidelidad, porque Él siempre está ahí con nosotros. Así que, si estamos afligidos, hablemos con Él. Él nos va a enseñar su propósito por el cual la situación que estamos pasando y nos va a dar la salida al mismo tiempo, porque Dios es fiel. Si estamos alegres, entonces cantemos y alabémosle. Y alabémosle, por supuesto, ¿verdad? Por gratitud, porque Dios es fiel. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir adelante entonces, porque ahora es versículo por versículo que vamos a tratar la manera de aprender un poco más. Versículo 14 del libro de Santiago, capítulo 5. Versículo 14 ahorita. Dice la palabra del Señor: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Muy bien. ¿Cuál es la actitud ante los enfermos? Ups, permítanme aquí que se me cayó el en vivo. Van a ver de todas manos aquí. Ay, no, qué error, pero es porque estoy aquí solo. Bien, continuemos. Ayúdame con eso, por favor, pero ya, porque me salí. Bien, nos quedamos solamente con lo que es la transmisión de YouTube. Bien, decíamos entonces que... gracias. Decíamos entonces en el versículo 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Muy bien. ¿Cuál es la actitud entonces ante los enfermos? Vamos entonces a qué. Los ancianos, yo quiero que pongamos mucha atención más abajo, hijo, gracias. O si lo puedes grabar, te lo voy a agradecer mucho. Bien, los ancianos o pastores de la iglesia, quiero que quede muy claro esto. Ellos no curan, ¿verdad? Ellos no curan, ni hacen milagros. Yo sé que hay campañas de milagros y hay una serie de actividades que nosotros pues vemos en el mundo cristiano, ¿verdad? Hay unas grandes campañas y todo, pero no es cierto. Estoy metiendo mis manos hasta donde no debo. Ayúdame, por favor, hijo, porque en el YouTube está saliendo todo esto. Qué tremendo. Van a disculpar las personas que están en YouTube viendo todo esto, pero como les decía anteriormente, es una programación en vivo y ustedes saben que en los en vivos no podemos editar absolutamente nada. Pero que me alegra pues, porque yo sé que ustedes tienen paciencia conmigo, ¿verdad? Pero vamos a salir adelante poco a poco. Pero gracias a Dios por lo que está pasando, ¿verdad? Bien, entonces como decíamos, a pesar de las campañas de milagro que existen alrededor del mundo, los pastores o los ancianos de nuestras iglesias, ellos no curan, no tienen esa capacidad, ni tienen se va a caer de nuevo, no tienen esa posibilidad. Yo sé que existen y que todos como cristianos tenemos dones, pero eso no significa bajo ninguna circunstancia de que los pastores o los ancianos de nuestras iglesias, ellos van a curar. Muy bien hacemos en llamar a los ancianos y a los pastores. Y de hecho, en la misma palabra de Dios, en el libro de Hechos, si ustedes se acuerdan, hay una parte donde dice específicamente, donde les dice Pedro, miren, les dice busquemos a hombres piadosos, ¿verdad? De buen testimonio para que nos apoyen en el servicio de la mesa, para que nosotros nos dediquemos, le dice a la demás congregación, nosotros nos dediquemos a la oración y a la predicación, ¿verdad? Entonces, es muy bien lo que usted hace al llamar a su pastor o a los ancianos de la iglesia, porque de esa manera pues somos un apoyo, ¿verdad? A cualquier situación o enfermedad que esté pasando alguna de nuestros miembros de la iglesia o alguna persona que solicite la oración, ¿verdad? Pero quiero que quede muy claro, ni un hombre hace milagros, todo depende de Dios, ¿de acuerdo? Muy bien. Y aquí más adelante nos dice también de que las personas lo unjan con aceite. Voy a hacer una aclaración también con esto y respetando, por supuesto, las diferentes personas que están y las diferentes creencias y doctrinas que tenemos en nuestro alrededor.
Pero fíjese muy bien, el aceite, específicamente el aceite de oliva, se usaba como un medicamento en aquellos tiempos, por falta de medicinas. Y si había medicina, eran muy escasas. Habían doctores y habían medicamentos, claro que sí habían, pero eran muy poco, era muy poco lo que había. No era tan accesible, aparte de eso, de que la mayoría de personas pues siempre se iban a lo que nosotros conocemos en la actualidad como medicina natural, por medio de las plantas y cosas así, pues las personas se curaban por medio de las medicinas naturales que ellos mismos tenían en sus casas, ¿verdad? Entonces, ese era referente al aceite, pero quiero hablar un poquito más con referente a eso. Debemos orar por los medicamentos que utilizamos. Fíjese bien, Dios los permitió para nuestro provecho y beneficio. Por ejemplo, cuando mis hijos estaban pequeños, nosotros cuando aplicábamos algún tipo de medicamento, nosotros hacíamos una cosa antes. Orábamos y le decíamos al Señor, Señor, obra por medio de ese medicamento. Y lo hacíamos. ¿En quién estábamos confiando? ¿En el medicamento, en el doctor o en el Señor? Estábamos creyendo y poniendo nuestra confianza en el Señor. Que Dios obrara por medio de los medicamentos. Y eso era lo que hacíamos nosotros en nuestro hogar. De hecho, hasta en la actualidad, cuando tomamos un medicamento, cuando estábamos con alguna dificultad de salud, nosotros decimos, Señor, obra por medio de este medicamento que nos ayude para que podamos fortalecer nuestros cuerpos y pues cubrirnos, ¿verdad? Y es la mejor manera. Ahora, cuando usted frota alguna pomada en su cuerpo, como en aquellos tiempos lo hacían con el aceite, pues era de la misma manera. Confiaban pues en las virtudes que el aceite natural contenía. Pero nosotros en nuestro tiempo, si aplicamos, por ejemplo, pomada Big Vaporub que conocemos, se frota en el pecho y dice, Señor, obra para que esto pueda descongestionar la flema y pueda descongestionar cualquier otra situación que se presente en el cuerpo. Y gracias al Señor, pues Dios obra por medio de el medicamento. Y no estamos rechazando bajo ninguna circunstancia la situación de que haya la medicina, toda la medicina que existe, y ni tampoco estamos rechazando a la mano poderosa del Señor, ¿verdad? Que Dios puede obrar también directamente sanando a una persona, ¿verdad? Así que entonces, tomando eso como base, entonces, ¿cómo debe de ser esa oración? Para que una persona pueda pues ser sanada, ¿verdad? Específicamente, o tener ese proceso de recuperación milagrosamente o por medio de los medicamentos. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 15. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto es como un combo, ¿verdad? ¿Cuál es la oración que necesitamos? ¿La de los pastores? ¿La de los ancianos? No, la oración de fe. Y la oración de fe la podemos tener todos los que confiamos, creemos y depositamos nuestra confianza en el Señor. No solamente ellos son un gran apoyo para todos nosotros y les agradecemos por el tiempo que se toman para ir a visitarnos cuando estamos enfermos. Pero la oración de fe, esa es la que puede llevar a levantar a una persona que esté enferma y levantarla desde su postrer. Pero fe en quién, en Jesús. Jesús igual sanidad. Así de fácil. Sino que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hay algo muy importante con respecto a la sanidad, que yo quisiera que no nos sintiéramos mal, más que aprendiésemos de que la voluntad del Señor nunca la vamos a entender realmente. Y yo quiero que pongan atención a esto. La sanidad en el sentido físico no siempre se garantiza a través de esa oración de fe. No. Tenemos que considerar la voluntad y el tiempo de Dios. Y vamos a ver dos ejemplos. Primero, ¿usted se acuerda de aquel cantante guatemalteco que murió el año pasado, muy famoso, Julio Melgar, si no me equivoco? Muchas personas pasaron mucho tiempo orando por él.
Llegaban muchos adoradores a la casa de él, oraban por él, y hasta vino uno de los adoradores y le profetizó que Dios le había dicho que lo iba a sanar y todo, ¿verdad? Y el hermanito pues se murió. Mira, ¿cuánto tiempo pasó él o cuántas personas pasaron orando por él? Muchas personas oraron por él alrededor del mundo. Era conocido y muchas amistades llegaban a la casa de él, lo apoyaban, le animaban, oraban con él juntos en la casa. Y bueno, llegó Marcos Witt, llegó Miguel Casina, llegó Danilo Montero, llegó Marcos Barrientos, estos muchachos de Miel. Bueno, sin fin, una gran cantidad de oradores, amigos de él que llegaron a visitar y llegaban a orar por él. Pero es lo que yo les digo, no depende 100%, no nos garantiza pues de que esa oración de fe vaya a dar el resultado que nosotros deseamos, porque tenemos que considerar la voluntad y el tiempo de Dios. No se sienta defraudado por Dios, porque no hay por qué. Tenemos que considerar eso. Ahora les voy a poner otro ejemplo. La esposa del pastor de Almolonga, un hermano en Cristo, poderoso en oración. Cuando llegan a Almolonga, en una situación, ya tenían un tiempito, y de repente viene la señora y llega una de las de la iglesia y le dice: mire, mi hija falleció. Y ella sale corriendo hacia la casa donde estaba la niña postrada, ya había fallecido, la levanta, se encierra en un cuarto y empieza a clamarle a Dios, reclamando la vida de esta niña. ¿Y sabe qué pasó? La niña resucitó. Dios le dio la vida. Mi hermano, mi amigo, yo no puedo ordenarle a Dios algo, pero tampoco puedo dejar a un lado las consideraciones de Dios, su voluntad y su tiempo. Dios lo decidió. Se llevó a Julio Melgar. A esta niña la resucitó. No me pregunte más, pero cuando estemos en el cielo le preguntamos al Señor. Porque, ¿qué le voy a decir yo? Un complemento de Hebreos 11.1 es Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25, donde dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque alguno ve. ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Ve? Confíe. Amigo, ¿estás buscando a Dios? Confía. El Señor lo levantará. Aguarde. Espere. Él nos escucha y nos libra. ¿Se acuerda del paralítico que sale en el Nuevo Testamento en el libro de Lucas? ¿Se acuerda que los amigos confiaron tanto en el Señor de que agarraron al paralítico, pasaron en medio de toda la gente, se subieron al techo, desprendieron el techo y lo bajaron? ¿Se acuerda? ¿Y qué pasó con ese paralítico? El Señor le plació y salió caminando. Dios es así. Dios puede hacer maravillas hoy en nuestras vidas. No solo de sanidades, sino de transformar vidas. Dios le puede hacer una sanidad milagrosa, y qué bien, gloria a Dios por ello. Pero también puede hacer un milagro transformando las vidas. Hace algunos años, estábamos sirviendo en una iglesia en Cuscatancingo, y el pastor principal de esa iglesia había iniciado esa iglesia dándoles desayuno a todos los ebrios de la zona, todos los bolitos, que ahí abundan, hay bastantes bolos ahí. Entonces todos los sábados él compraba tamales y les daba desayuno, y los sentaba dentro de la iglesia y les compartía la palabra. Cuando yo llegué a la iglesia me presentaron a todos los diáconos y líderes, y cuando estábamos estrechándole la mano a todos, me dice el pastor: mire, pastor, este diácono es un milagro del Señor de restauración. Y me intrigó, pues no le pregunté más. A los días yo me di cuenta que este hombre había sido rescatado de la calle, que era uno de esos bolitos de calle que andaba y que había llegado a desayunar los días sábados a la iglesia.
y que Dios lo había restaurado, lo había levantado, lo había sanado, lo había limpiado, y ahora en ese tiempo que había llegado ya era uno de los diáconos de la iglesia. Dios hace milagros en nuestro tiempo. ¿Qué está usted pidiendo ahora en este tiempo? Confíe, crea, no se mueva, tranquilo, confíe y no se altere, ya va a pasar algo. Dios siempre llega a tiempo, no se le olvide eso. Dios siempre llega a tiempo. Versículo 16. Confesaos, dice la palabra del Señor, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense bien, solo voy a decir una cosa porque no vamos a hablar de las ofensas de uno para con el otro, porque va a ser en otra enseñanza que vamos a tratar esos puntos, pero solo quiero decirle una cosa. Si Dios nos perdona continuamente, tenemos la obligación de perdonar y olvidar continuamente. O dígame si no, usted le pide a Dios casi todos los días, a cada rato. Por lo menos yo soy un gran pecador, yo sí se los digo a cada rato, le paso pidiendo perdón a Dios todo el día y a cada rato. Pero yo, usted dice, no, pero yo sí. Y entonces yo tengo la responsabilidad también de perdonar y olvidar aquellas ofensas que en algún momento yo puedo estar recibiendo. Pero ahora pregunto, ¿cuántos justos nos están viendo? Quiero ver, vamos a ver. Levanten la mano. Ya los voy a ver, ¿verdad? ¿Cuántos justos nos están viendo? Vamos a ver. Ahorita lo que están pensando todos, uy, este barbudo que está diciendo, santo Dios bendito, ¿verdad? ¿Qué está pensando? Que dice la palabra de Dios, que no hay justo ni a uno, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Sí, sé lo que dice la Biblia, pero también dice la Biblia en Romanos 5:19, dice lo siguiente, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, que fue Adán, así también por la obediencia de uno, que fue Jesús, los muchos serán constituidos justos. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son esos constituidos justos? Esos muchos. Yo, usted, también. Nosotros hemos sido constituidos justos porque cuando Dios nos ve tal cual somos, nos ve por medio de los ojos de Jesús, nos ve como un filtro. Está Jesús aquí y nosotros aquí. Entonces cuando Jesús nos ve, cuando Dios nos ve por medio de ese filtro y eso nos da la capacidad de ser delante de Dios justos. Ahora, habiendo tenido eso, porque así como por la desobediencia fuimos pecadores, por Jesús, ¿verdad? Somos justos. Nosotros podemos hacer la diferencia por medio de nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque dice ahí, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabe que hace algunos años, no sé si usted se recordará, en el Hospital Bloom hubo un gran problema de una enfermedad con los niños y estaba topado el Hospital Bloom ahí en San Salvador y había desesperación de los médicos, del Ministerio de Salud y todo un gran rollo. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia? Se unieron en oración. Pero lo más importante fue esto. Se tomaron de las manos e hicieron un cerco alrededor del Hospital Nacional Benjamín Bloom. Y un cerco literalmente físico. Se tomaron de las manos y empezaron a orar y a clamarle a Dios por la salud de todos estos niños y porque esa bacteria se fuera del país. ¿Y sabe qué pasó? Empezó a orar el Señor. Entonces, ¿qué significa? La oración del justo puede mucho. Nosotros podemos hacer la diferencia por medio de nuestras oraciones. La oración del justo puede mucho. Bien, vámonos al versículo 17. Oiga bien lo que pasó. Elías, dice la palabra del Señor, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, que era un tipo igual que usted y yo. Y cuando pensó en mí que era igual a mí, híjole, hermano, estaba frío en fregado. Y oró, dice, fervientemente para que no lloviese. Sorpresa, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Se imaginan la catástrofe que había sin llover 3 años? ¿Se fija lo que pasa en nuestro país con un invierno? Es un invierno seco. Está terrible, no hay plantas, no hay producción de granos básicos. Pero ahí pasó.
Ahora, aquí quiero que veamos, aquí nacen dos interrogantes bien fuertes que yo quiero que la analicemos. Número uno, ¿pudiéramos hacer una petición tan fuerte a nosotros? Así como al grado de Elías, de decir, no llueve y no llueve. O sea, ¿pudiéramos hacer una petición tan fuerte nosotros? Yo no sé, usted sabrá. Y el número dos, oiga esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Elías y nosotros? Vamos a pensar un momento, ¿cuál era? Porque la palabra de Dios no está diciendo anteriormente, que dice, Elías era un hombre semejante a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cuál era la diferencia? Vamos a ver, piense un momentito. En el libro Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1, nos dice la clave de lo que vamos a ver. Dice, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjese bien, dice, en cuya presencia estoy. Eso nos da igual, o sea, que él tenía una relación con Dios. ¿Cuántas veces yo en cada vez que hago un video insto, motivo a que tengamos una relación personal con Dios? Y Elías tenía una relación personal con Dios. Por eso decía, Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Qué significa entonces tener una relación personal con Dios? ¿Queremos que nuestras oraciones pasen del techo? ¿Queremos o no queremos? No, pues usted decida. ¿Quiere o no quiere que sus oraciones pasen del techo? Aprendamos entonces a tener una relación con Dios. Así permaneceremos en Él. Simple. Aprendamos a tener una relación con Dios y vamos a permanecer en Él. Permanezcamos en el Señor y no nos movamos. Mire, las situaciones son difíciles todo el tiempo. Hemos vencido unas, no vamos a vencer esta otra. No, hombre, no se agüite, vamos adelante y confíe. Si permanecemos con y en Dios, su mano estará con nosotros. Y no solo su mano, sino que todo su ser estará con nosotros, si confiamos en Él. Ahora, para finalizar, en Hebreos capítulo 10, versículo 38 dice, para reforzar la idea de que usted es justo, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ojo, no agradará mi alma. ¿Y qué le estoy diciendo yo? Permanezca, no se mueva, ahí quédese, confíe y espere en el tiempo del Señor. Usted va a ver ese milagro que usted está necesitando. ¿Usted cree que yo no tengo necesidades? Claro, las comparto con mi familia. Y entre todos nos echamos la mano y oramos y esperamos la mano de Dios. Y siempre, siempre Dios nos sorprende en su tiempo. Así es Dios. Dejemos de ver cuán grande es nuestro problema y empecemos a ver cuán grande es nuestro Dios. Y clamemos por su ayuda. Y usted verá cómo Dios responde a todas las cosas que nosotros pidamos. Usted verá que las cosas van a mejorar. Así que mi hermano, mi amigo, que el Señor le bendiga. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Aprovecho para pedirle disculpas por todos los inconvenientes que tuvimos en esta transmisión en YouTube. Porque yo sé que se vio la mano, hicieron muchas circunstancias. Les pido disculpas, pero así es una transmisión en vivo y procuramos siempre de que sea lo mejor que se pueda para honra y gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.